Un destello de luz atravesó la oscuridad, y una sonrisa en una cara destrozó el silencio de la ciudad. Detective Agatha Marpel, reconocida por su mente fría y calculadora, se encontró atrapada en una investigación que no fue un mero asesinato. Fue un juego de miedo. De este caso despiadado y astuto, se dio cuenta de que la respuesta no podría provenir de la lógica de un detective simple. La noche se había asentado fuertemente sobre Londres, una espesa niebla rizada alrededor de cada adoquinado y luz de gas como una mano fantasmal que rastrea la columna de la ciudad. Las calles, resbaladizas con lluvia, brillaban bajo el tenue brillo de las lámparas parpadeantes. Sus reflejos se extendían como extremidades fantasmas a través del pavimento. El majestuoso teatro se avecinó, su fachada, una vez niña, ahora una reliquia desgastada de glorias pasadas. Su marquesina chisporroteó con bombillas que fallaban, lanzando sombras erráticas que bailaban como espectros silenciosos en el suelo húmedo. En algún lugar en las profundidades de este palacio de ilusión en descomposición, un asesino había organizado su última actuación. Detective Agatha Marpel estaba aquí para revelar la verdad. Cuando ella salió del automóvil policial, sus tacones sensibles hicieron clic contra el pavimento húmedo. Un contraste medido con la inquietud rodeando la escena. Dos agentes permanecieron cerca de la puerta del escenario ligeramente ajar. Sus caras pálidas traicionaban su aprensión. La puerta en sí se abrió como una invitación siniestra. La oscuridad más allá de ella gruesa con un silencio siniestro. La aguda mirada de Agatha barrió la entrada antes de dar un paso adelante, su aliento estable, pero sus instintos alerta. En el interior, desplomado contra el telón de fondo de madera astillada, estaba la víctima. Un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con un costoso abrigo y una corbata de seda, ahora congelado para siempre en una expresión que envió un escalofrío incluso a los oficiales más experimentados. Sus labios fueron recogidos en una sonrisa grotesca, una burla de alegría, sus ojos anchos y visos encerrados en un grito silencioso. Alrededor de su garganta, la marca reveladora de estrangulamiento, un hematoma de ligadura roja profunda, que hablaba de una muerte lenta y deliberada. Agatha se agachó junto al cadáver, sus dedos cepillando la tela de su solapa. Una mancha de polvo blanco se aferró allí, maqueta tal vez en polvo facial, transferido de otra persona. Su ceño frunció ligeramente mientras trazaba el residuo, su mente ya corriendo a través de las posibilidades. Antes de que pudiera hablar, uno de los agentes tragó con fuerza y apuntó hacia el cofre de la víctima. «Hay una nota, detective», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Alojado al abrigo del hombre muerto, había un pequeño trozo de pergamino, cuyos bordes se enroscaron ligeramente con el aire húmedo. Agatha lo desabrochó con cuidado y lo desplegó. Sus ojos se estrecharon ante el guión elegante pero inquietante. «Todo el mundo es un escenario, y tocaré mi parte con glee». Debajo de las palabras, una firma garabateada con un toque deliberado, el estrangulador sonriente. Agatha repitió silenciosamente el nombre, dejando que pasara por sus pensamientos como una llave girando en una cerradura. Había algo inquietantemente teatral sobre toda la escena. La expresión exagerada, la colocación dramática del cuerpo, la nota burlona. Esto no fue solo un asesinato, esta fue una actuación. Una voz temblorosa rompió el silencio detrás de ella. «Yo acabo de encontrarlo, señorita», tartamudeó el vigilante nocturno, retorciéndose las manos. «Escuché algo, un ruido, antes de verlo». Su aliento se enganchó. Las palabras se atraparon en su garganta. Risas, como un actor que practica sus líneas. Un hilo frío de inquietud se abrió paso a través de la columna de Agatha. Mantuvo su tono medido, estable. «Hiciste lo correcto llamándonos de inmediato», le aseguró,
colocando una mano tranquilizadora en su brazo. Manténgase cerca. El inspector puede tener más preguntas para usted. Enderezada, lanzó una mirada radical sobre la escena del crimen. El débil brillo de la marquesina parpadeó contra la niebla, iluminando la misteriosa quietud del callejón. Polvo. Una nota de burla. Una firma que sugería futuras actuaciones. En algún lugar a lo lejos, más allá de las calles envueltas, la ciudad respiró su inquieto sueño, pero Ágata no pudo sacudir la sensación de que este era solo el acto de apertura, y que, en algún lugar, escondido dentro de las sombras laberínticas de Londres, el estrangulador sonriente ya se estaba preparando para su próximo papel. Un silencio se había asentado sobre las calles de Londres, con la lluvia de Londres, el aire grueso con el aroma de piedra húmeda y la acre quemada de la luz de gas. El majestuoso teatro se avecinó. Su marquesina, que alguna vez fue prolongada, parpadeaba como una luz moribunda contra la invasión de la noche. La detective Evelyn Harrow salió del automóvil de la policía, sus agudos ojos escaneando el callejón acordonado donde un cadáver se desplomaba en una quietud grotesca contra el ladrillo desgastado. El víctima, un hombre de riqueza obvia, estaba vestido con un abrigo finamente a medida, ahora empañado por la mugre de la calle. Su rostro estaba congelado en un rictus macabro, sus labios se extendían anormalmente en una parodia de risas, mientras que una marca delgada y furiosa alrededor de su garganta susurraba una muerte lenta y deliberada. Pero no fue la causa de su fallecimiento lo que envió un susurro de inquietud a través de la columna vertebral de Evelyn, fue el pequeño pergamino inmovilizado en su pecho. Con los dedos enguantados, lo desabrochó, su respiración estable, incluso cuando su pulso se aceleró. Una actuación requiere una audiencia. Este es solo el primer acto. El mensaje, escrito en una mano elegante pero inquietante, se estaba firmado simplemente, el fantasma sonriente. La ceja de Evelyn se tejió mientras giraba la nota, buscando una pista oculta. Detrás de ella, el murmullo de oficiales inquietos y el zumbido de la prensa reunida se mordían en los bordes de la escena del crimen, como los carroñeros rodeando una nueva cadena de cadáveres. Teatral, descarado, un asesino que quería ser visto. Un agente se aclaró su garganta a su lado. Un testigo, detective, el vigilante nocturno, se giró para encontrar a un hombre delgado de ferrocarril, retorciéndose las manos. Su aliento entró en ráfagas desiguales. Yo, escuché algo, señorita. Una risa, justo antes de encontrarlo. No es una risa normal, eso sí, fue ensayada, como un actor en el escenario. Las palabras golpearon un acorde en lo profundo de ella. El teatro fue ilusión, engaño envuelto en espectáculo. Y ahora, al parecer, se había convertido en el escenario para algo mucho más oscuro. Un escalofrío atravesó el aire húmedo mientras Evelyn se enderezaba, su mente ya enhebrando las posibilidades juntas. La mancha de polvo blanco en el collar de la víctima, la nota de burla, la firma que insinúa los horrores futuros. En algún lugar de las sombras, el sonriente Phantom estaba observando, esperando a que comenzara el próximo acto. Y Evelyn, con el peso de los misterios sin resolver de Londres presionando contra sus hombros, sabía que esto era solo el prólogo de algo mucho más siniestro. El tenue brillo de las lámparas de la calle arrojó largas sombras temblorosas a través del pavimento agrietado cuando la detective Evelyn Harrow se paró en el borde del estacionamiento de Escocia. La tensión del día se había filtrado en el aire nocturno, pesado con el olor a tierra húmeda e industria, un recordatorio fantasmal del vientre de la ciudad. Un bajo zumbido de tráfico distante se fusionó con el sonido de sus botas, que golpeaban el asfalto. Cada paso medido, deliberado, pero perseguido por el recuerdo de la sesión informativa de la mañana. Dentro del edificio,
Su mente se mantenía afilada, enfocada en el caso, pero afuera, la oscuridad parecía tragar cada sonido, cada aliento. Estaba sola, salvo por el pulso rítmico de la niebla que se arrastraba desde el Támesis. Fue allí, en la tranquilidad, que ella lo vio, Detective Maximilian Roth, su imponente figura silueteada contra el débil brillo naranja de las farolas. Estaba en una conversación profunda con un joven periodista, cuya mirada ansiosa a los ojos del periodista traicionaba su hambre de algo más que solo información. Quería una historia, un titular, una pieza de drama. La voz de Roth era suave, segura, casi teatral, mientras hablaba del llamado Strangler sonriente, pintando una imagen de inevitabilidad que se rompía contra la meticulosa naturaleza de Evelyn. Ella había estado rastreando los hilos de este caso retorcido, con todo, meticulosamente, mientras que Roth, con su inclinación por el glamour, parecía estar listo para apresurarse a conclusiones, para sensacionalizar la tragedia antes de que los hechos se asentaran. La mirada de Evelyn se estrechó cuando dio un paso adelante, interrumpiendo su conversación con una tos tranquila pero deliberada. Roth hizo una pausa, su sonrisa segura de sí mismo nunca vaciló cuando el periodista, atrapado en su acto, cerró apresuradamente su cuaderno. La voz de Evelyn era genial, cortando la tensión. Veo que estás haciendo amigos con la prensa, Roth. Es un poco prematuro, ¿no te parece? La sonrisa de Roth solo se profundizó, sus ojos brillaban con la emoción de la persecución. Ah, Evelyn, siempre la pragmática, pero el público necesita algo en lo que creer. Un asesino como este, su miedo es una parte tan fundamental de la actuación como el acto en sí. No me digas que estás por encima de eso. Los labios de Evelyn se endurecieron, pero su compostura permaneció inquebrantable. No estoy interesada en la histeria del público, Roth. Estoy interesada en los hechos, y sugiero que nos apeguemos a ellos, sin importar cuán tentador sea girar una historia. Roth se rió suavemente, un sonido bajo y conocedor. Una historia, mi querida detective, solo estoy señalando lo obvio. Estamos tratando con alguien que prospera en el centro de atención, alguien que sabe cómo manipular no solo a sus víctimas, sino también con la narrativa del crimen. Creo que hablaré con el actor principal en el Majestic Theater mañana. Los actores hacen los mejores narradores. Tras todo, la mano de Evelyn se apretó alrededor del borde de su abrigo, un destello de irritación parpadeando en sus ojos, pero lo obligó a bajar, estabilizándose. Actores o no, Roth, nuestro próximo paso es hablar con los Happy Hands, los diseñadores. Necesitamos más que solo corazonadas teatrales. Roth levantó una ceja, su sonrisa nunca se fue. Por supuesto, hechos primero, pero ambos sabemos que a veces, la historia te encuentra. Con una ola despectiva, se volvió al periodista, claramente más interesado en la atención que en la investigación en sí, como el trueno que puntuaba la inquietud en su pecho. Un viento amargo barría la calle vacía, llevando consigo una sensación de presentimiento, cuando la detective Olivia Fairchild se encontraba en el umbral del majestuoso teatro. La desmoronada grandeza del lugar hablaba de opulencia pasada, ahora desvanecida, como los restos de una tragedia que lentamente había perdido la imaginación del público. Debajo de los candelabros adornados y los frescos desteñidos, el fuerte silencio se presionaba sobre ella, amplificando la tensión que se había estado construyendo desde su confrontación con el detective Julian Roth horas antes. Su estilo dramático, su insistencia en jugar con la sed de sensacionalismo del público, se enfrentaba a su propio enfoque metódico. Ella conocía el juego del asesino, una actuación orquestada, un espectáculo calculado. La verdad no era algo para ser manipulado, era algo para descubrir, pieza por pieza,
con precisión. Sin embargo, Roth había insistido en alimentar el frenesí de los medios, alegando que los instintos eran la única guía real en casos como estos, como si sintiera la necesidad de demostrar algo más que profesionalismo. Había abandonado los hechos, dejando que las sombras de sus convicciones bailaran demasiado por delante de la evidencia. Ahora, de pie ante la decrépita entrada del teatro, Olivia sabía que la rivalidad entre ellos era más que un choque de métodos. Era un concurso de egos. Ella no había olvidado su sonrisa burlona, el aire de superioridad que irradiaba de él cuando la despidió demasiado cautelosa, pero ella no se permitiría ser influenciada por su bravuconería. En el interior, el teatro era casi tan sin vida como la ciudad afuera. Un custodio solitario trapeaba los pisos, sus movimientos lentos, mecánicos, como si el espacio en sí lo agotara de energía. La sensación de pérdida permaneció en el aire, agravada por los restos de una actuación que había salido mal, una farsa retorcida que había terminado en la muerte. Los ojos de Olivia se estrecharon cuando pasó al cuidador, su mente ya corriendo sobre los pocos detalles que había logrado reunir. El candelabro desaparecido. Un nombre sospechoso en los registros de suministros. El gerente de teatro, el señor Lancaster, un hombre cuyo nervioso inquietante traicionó su propia culpa. Señor Lancaster, comenzó Olivia, su voz tranquila pero inquebrantable. Hablemos de sus producciones recientes. Entiendo que hubo algunas irregularidades, falta de accesorios, discrepancias en su inventario. La mano del gerente se endureció alrededor de un paquete de libros de contabilidad, como si fueran su único salvavidas. Él le indicó que lo siguiera por un corredor estrecho donde se demoraron unos pocos escenarios, sus caras fuertes con aprensión. Un hombre fornido con una cara con cicatrices, se aclaró la garganta antes de hablar. El candelabro desapareció justo antes de cerrar la noche detective, murmuró, mirando nerviosamente. Pensamos que era solo una broma. Nunca imaginamos que podría estar conectado a... Su voz se apagó y la tensión en la habitación se espesó. La mirada de Olivia era aguda, sus instintos haciendo clic en su lugar mientras examinaba a los hombres a su alrededor. Se volvió hacia Lancaster, que había dejado los libros con un leve temblor en sus manos. Eso no es todo, ¿verdad? Ella presionó, con la voz baja, dominante. Has tenido algo más que simplemente accesorios faltantes. Los registros muestran una serie de entregas extrañas, hechas bajo nombres extraños. Cuéntame sobre el señor Gray. La cara de Lancaster palideció, y sus dedos se inquietaron con las páginas. Su aliento poco profundo. Señor Gray, dudó, claramente incómodo con el nombre. Es un seudónimo común, detective, una forma para que las personas mantengan sus identidades ocultas. Las personas que tratan con proveedores no convencionales, ya sabes, por razones fiscales, o bueno, otras razones. Los ojos de Olivia se movieron al nombre del libro mayor, el que había sido tachado apresuradamente. Casi podía escuchar el leve susurro de secretos que estaban enterrados debajo de la tinta. Ella no estaba comprando la historia que Lancaster estaba tratando de vender. Su nerviosismo, la forma en que los hombres en la habitación cambiaron incómodamente. Todos hablaban mucho. Había más en este teatro que una actuación fallida. Había tratos oscuros, sombras que acechaban donde debería haber estado la luz. Mientras se movía más profundamente en los intestinos del teatro, Olivia podía sentir el peso del caso que se asignaba sobre ella. Estaba en el rastro de algo más grande, algo mucho más siniestro que un simple accesorio faltante. Y Roth estaba persiguiendo el espectáculo, jugando en los titulares, pero ella descubriría la verdad. Se aseguraría de que el verdadero asesino, el escondido detrás de todas las máscaras, no escapara inadvertido. Mientras caminaba por los pasillos de backstage,
Su mente ya corría hacia el siguiente paso. Sabía que el juego apenas comenzaba. Ya no se trataba de atrapar a un asesino, se trataba de despegar las capas del engaño y descubrir la mente teatral retorcida detrás de los asesinatos. Y nadie al mismo tiempo que todo Julian Roth la vencería. El aire estaba lleno del hedor de secreto cuando la detective Clara Donovan se adentró más en el estrecho pasillo detrás del escenario del teatro, sus ojos moviéndose por el espacio con poca luz con una precisión aguda. El silencio, pesado de tensión tácita, parecía susurrar de deudas ocultas y ofertas veladas. El peso del accesorio perdido que aún colgaba en el aire podría haberse tomado para financiar una transacción secreta, un chantaje silencioso que vinculó a los clientes sombríos del teatro con una red de tratos ilícitos. Cada guión descartado, cada luz del escenario parpadeante, se sintió como un testimonio silencioso de la sombría realidad que se desarrollaba detrás de las cortinas. La mente de Clara giró, tejiendo a través de las posibilidades. Cada hilo apretó el misterio que estaba tan decidida a desentrañar. Ella sabía mejor que no tomar nada al pie de la letra. Aquí incluso el detalle más pequeño podría ser la clave para desbloquear el rompecabezas. Su mirada, constante e inquebrantable, barrió las caras nerviosas de los trabajadores mientras se dirigía a la habitación. Su voz contrastó con la tensión del lugar. Hablaré con cada uno de ustedes individualmente. Y recuerden, ningún detalle es demasiado trivial. En casos como estos, lo que parece insignificante podría ser lo único que cambie el rumbo. Mientras hablaba, sus ojos se demoraron en la entrada del libro mayor marcado Mr. Gray, el nombre grabado apresuradamente, como si la mera mención pudiera convocar una tormenta de problemas. Un paso suave resonó desde el oscuro pasillo detrás de ella, pero Clara no se estremeció. Había secretos que acechaban en estas paredes, secretos que pronto serían expuestos. El teatro en sí parecía vivo con los ecos de sus verdades ocultas, cada esquina y accesorio olvidado susurrando las historias que tenía. Mientras cerraba su cuaderno, una sonrisa irónica parpadeó por su rostro, aunque nunca alcanzó sus ojos. Todo el mundo es una etapa, murmuró por lo bajo, pero en este caso, los actores usan máscaras. Al salir, la llovizna la saludó como un viejo conocido, frío e implacable. Estaba perdida en el pensamiento, aún reflexionando sobre la críptica entrada Mr. Gray, cuando el patrón suave de la lluvia fue perforado por el sonido lejano de murmullos, que se hizo más fuerte con cada segundo. Su corazón saltó un ritmo cuando sus instintos gritaron que algo había cambiado. Otra revelación, más oscura y siniestra que antes, presionando a través de la multitud de reuniones, sintió que el aire a su alrededor crecía con inquietud. La escena antes que ella estaba inquietante, si la faroleta parpadeante, un escenario yacía inmóvil, su cuerpo se retorció en un grotesco acto final. La inconfundible marca de estrangulamiento se agarró de la garganta, y Clara sintió que su estómago se tensaba. Sus ojos miraban al vacío, sin verse, mientras las gotas de lluvia se aferraban a su rostro congelado. La humedad se mezclaba con el horror de su desaparición. Un jadeo de la multitud confirmó lo que Clara ya había temido. La víctima fue Horace, uno de los miembros de la tripulación detrás del escenario de Majestic. Como si estuviera en la señal, una nota clavada en su abrigo revoloteó en el viento, llamando su ojo. El escenario está listo para el 2. El Strangler sonriente. Un escalofrío corrió por su columna, mientras se doblaba, para examinar la nota, sus dedos rastreando el mensaje escalofriante. Justo cuando estaba de pie, perdida en el pensamiento, una voz cortada por la multitud, llena de un toque teatral. Fuera de mi camino, por favor. Negocios oficiales. Era el detective Ethan Blackwood, su presencia casi una actuación en sí misma.
exudando un aire de superioridad, mientras empujaba a los espectadores. Sus ojos se encontraron con los de ella con una sonrisa. Pensé que pronto veríamos a otra víctima. Clara podía sentir su separación de paciencia, pero ella lo ignoró, arrodillándose junto al cuerpo de Horace. Los restos del maquillaje escénico se aferraron a sus dedos, un toque final de su trabajo antes de que golpeara la tragedia. Blackwood, siempre el showman, se demoró detrás de ella, ofreciendo consejos no solicitados. Necesitamos manejar esto rápidamente, Donovan. La prensa tendrá un día de campo si no lo hacemos. La mandíbula de Clara se apretó, pero sostuvo su lengua, levantándose. El caso acababa de dar un giro mortal, y los teatros de Blackwood solo sumaban a la presión de montaje. Los oficiales uniformados pulularon la escena. Sus órdenes atravesaron el aire, mientras que el sonido de las radios ruidosas y los comandos gritados llenaron el silencio. Estaba claro que la muerte de otro trabajador de teatro, vinculado tan directamente al mismo patrón siniestro, había aumentado las apuestas. Clara podía sentir el peso de la investigación que le daba la apuesta, las apuestas más altas que nunca. Mientras miraba a Blackwood, su resolución se endureció. Ella no dejaría que este juego retorcido eclipsara su búsqueda de la verdad. El asesino había dejado su huella, pero ella se aseguraría de que su actuación terminara aquí, sin bis. La escena cambió, y Clara se encontró en la oficina del comisionado adjunto. Los muebles de lujo y antiguos contrastaron con la sombría realidad del caso. El débil olor de madera pulida y cuero permanecía en el aire mientras estaba parada frente al comisionado adjunto Reed, un hombre formidable cuya presencia irradiaba autoridad. La carpeta de cuero en su mano mantenía la llave de la siguiente etapa de la investigación, y el tono despectivo de Reed hizo poco para disuadirla. ¿Estás de acuerdo con esto, Donovan?, dijo, hojeando las páginas del informe con una expresión aburrida. Necesitamos respuestas claras, no teorías enrevesadas. Los ojos de Clara se estrecharon mientras lo estudiaba. Tenía la sensación de que el desinterés de Reed, en la conexión del teatro con los asesinatos, era más que un solo desapego profesional. Era una ignorancia cuidadosamente cultivada, una que podría evitar que viera lo que estaba mirando, a todos en la cara. Creo que te estás perdiendo algo, Reed, respondió Clara, su voz estable, algo mucho más peligroso de lo que crees. La tensión en la habitación era palpable mientras establecía sus sospechas. Los asesinatos no eran solo actos de violencia aleatorios, sino parte de un esquema más grande y más intrincado. Las cuerdas del chantaje, los acuerdos ilícitos escondidos a puerta cerrada, y la enigmática figura del señor Grey, señalaban una conclusión escalofriante. Las sombras del teatro se escondían más que los cuerpos de sus víctimas, escondían la llave de un secreto mucho más oscuro, y Clara no descansaría hasta que lo trajeran a la luz. Cada palabra del comisionado Hargrave se medía cuidadosamente. Su voz atravesó la tensión como una cuchilla. El Strangler es probablemente un delincuente desesperado, un vagabundo desquiciado para el caos. Su mirada se rompió, fría e inflexible. No podemos entretener a la especulación alarmista sobre los clientes ricos, o Dios no lo permita, cualquier funcionario influyente. La prensa nos destrozaría. Agatha sintió que el frío de sus palabras se filtró en la habitación, a pesar del calor que presionaba su piel. Ella se enderezó, empujando hacia atrás la inquietud que se arrastraba por su columna vertebral. Dos víctimas están directamente atadas al majestuoso teatro, comenzó, su voz estable pero llena de una urgencia tranquila. El accesorio perdido, las entradas crípticas del libro mayor, todos apuntan a las fiestas con bolsillos profundos y agendas ocultas. Este no es el trabajo de un criminal aleatorio,
La sonrisa pulida de Hargrave nunca alcanzó sus ojos cuando la interrumpió con un tono agudo y despectivo. El patio no tiene interés en fabricar conspiraciones. Concéntrese en los hechos, pandillas de calle, viejos rencores, sospechosos prácticos. Deja el resto. Cerró la carpeta con una finalidad que sonó en el fuerte silencio de la habitación. Detrás de él, los premios en la pared brillaban bajo la dura luz, sus superficies pulidas un marcado contraste con la advertencia tácita en las palabras de Hargrave. No podemos permitirnos hacer olas, dijo. Su mandíbula se apretó imperceptiblemente. Hay ciertos círculos que no puedes molestar, no ahora. La mente de Agatha se aceleró. Las implicaciones de sus palabras se hundían como una piedra en el agua. El poder detrás de esos círculos era algo mucho más oscuro que la mera política burocrática. Era el tipo de influencia que podría enterrar el secreto de un asesino para siempre. Su pulso se aceleró debajo de su exterior tranquilo, pero su compostura nunca vaciló. Entendido, señor, dijo en voz baja, su voz controlada mientras reunía sus notas. Ella se volvió, echando un último vistazo al comisionado adjunto, su figura de acero enmarcada por el frío lujo de su oficina. Cuando entró en el pasillo, sus pensamientos se agitaron con una nueva resolución inquietante. Alguien dentro de estos muros estaba protegiendo intereses poderosos. Alguien que haría todo lo posible para proteger la verdad. Sus instintos gritaron que el accesorio faltante, las notas crípticas y las brechas inexplicables en el registro no eran meras coincidencias. Eran actos deliberados para cubrir las huellas de un asesino, alguien mucho más peligroso que un vagabundo desquiciado. El pensamiento le roe a ella cuando salió de la oficina de Hargrave. Un voto silencioso que se formó en su mente. Ella expondría la verdad, sin importar el costo. Fue entonces cuando lo vio, el archivo pasado por alto, oculto en una esquina de su escritorio. Sus dedos cepillaron los bordes, liberándolo. En el interior, las páginas eran caóticas, la evidencia dispersa y faltaban informes, fragmentos de un caso que nadie quería reconstruir. Su estómago se apretó al darse cuenta de lo que esto significaba. Ella no solo estaba persiguiendo a un asesino, se enfrentaba a una red que quería todo esto enterrado. Las sombras en el bajo vientre de Londres parecían extenderse más de lo que había previsto. Sus zarcillos se extendían hacia los rincones más dorados de la sociedad. El juego había cambiado, y ahora, cada pieza del tablero tenía un significado mucho más siniestro. Tendría que pisar con cuidado, sin más que solo seguir las pistas obvias, sino desenmascarando a aquellos que se consideraban intocables. El laboratorio forense era un crudo contraste con la tensión sofocante de la oficina. El olor antiséptico y formaldehído se aferró al aire mientras Agatha descendía al sótano. Sus pasos resonaban suavemente contra las frías escaleras de piedra. Sintió que una calma extraña se asentó sobre ella cuando entró en el laboratorio. Las paredes estrechas llenas de frascos de muestras y libros de texto maltratados. Fue aquí, entre el zumbido tranquilo de las máquinas y las superficies estériles, donde la verdad tenía la costumbre de subir a la superficie. Pero en el momento en que entró, sabía que algo estaba mal. El aire habitual de eficiencia estaba ausente, reemplazado por una inquietud distinta. El técnico de laboratorio, Alan, rondaba alrededor de un escritorio, su rostro pálido con una mezcla de confusión y disculpas. Detective Marple, la saludó temblorosamente, torciendo nerviosamente su bata de laboratorio. Me temo que ha habido un problema con el informe del forense de la primera víctima. Ha desaparecido. Desapareció. Su voz vaciló, y hizo un gesto impotente a la pila de carpetas desorganizadas. He buscado 2 veces, revisé los estantes archivados. No se encuentra en ninguna parte. Los ojos de Agatha
Se estrecharon mientras tomaba el caos del escritorio. ¿Estás seguro de que se archivó correctamente?, preguntó, su tono medido pero con un borde de preocupación. Alan asintió rápidamente, su rostro sonrojando. Personalmente lo inicialé cuando entró, dijo, su voz se elevó ligeramente en defensa. No puedo entender cómo es simplemente desaprobado. La mente de Agatha hizo clic en overdrive. ¿Quién querría enterrar los hallazgos del forense y por qué? Antes de que pudiera presionar más, Alan la llevó a una mesa de examen desordenada, donde una pequeña caja de plástico se sentó abierta, su contenido casi demasiado horrible para examinar. En el interior, había una muestra de tela, quemada en los bordes, teñida con un tono marrón sospechoso. La voz de Alan se agrietó mientras hablaba nuevamente. Este es el otro problema. Un derrame químico antes comprometió la muestra de tela. Era del abrigo de la víctima. Podríamos haberlo analizado para las fibras, los residuos, cualquier cosa, pero ahora es en su mayoría inútil. Agatha frunció el ceño mientras examinaba los bordes quemados. La evidencia estaba allí, fragmentada, imperfecta, pero aún apuntando hacia algo mucho más oscuro de lo que había anticipado. Podía sentir que las paredes se acercaban mientras las piezas del rompecabezas parecían escapar más de su alcance, cada hilo que tiraba al desentrañar la tela de la caja aún más. Pero ella no se detendría. Ahora no cuando la verdad estaba tan cerca, solo fuera del alcance, pero aún esperando ser encontrada. El daño a la tela se localizó de una manera tan precisa que parecía casi deliberada, una rareza que podría haberse perdido fácilmente. Pero Agatha sabía mejor. Los accidentes suceden, sin duda, reflexionó en voz alta, su voz cortando la tranquilidad opresiva del laboratorio. Este momento, agregó, su mirada aguda, es más que una coincidencia. Una voz, reforzada y segura, interrumpió sus pensamientos. Bastante, vino la respuesta, y desde detrás de su detective escalonado, Maximilian Roth, su traje perfectamente personalizado todavía prístino, un fuerte contraste con la penumbra húmeda del sótano. Su bravuconería habitual fue reemplazada por un aire más tenue, casi contemplativo, muy lejos del comportamiento arrogante que generalmente exudaba. Tuve la misma reacción cuando Alan me dijo, continuó Roth, su tono ahora serio, 2 anomalías en un día, el archivo forense faltante, y un derrame químico que arruina la mejor ventaja que tuvimos. Esto es sabotaje, simple y simple. La ceja de Agatha se arqueó ligeramente. Hace un momento, podría haberte sospechado de entrometerse, dijo, un toque de desafío en su voz. No eres ajeno a los movimientos audaces. El detective Roth. Un parpadeo de diversión fría cruzó sus rasgos. Admito que la audacia es mi fuerte en el campo, respondió con una sonrisa astuta, pero socavando activamente evidencia. Incluso yo no soy tan teatral, mármol. Alan, atrapado en el medio de su intercambio, miró nerviosamente entre ellos, la tensión en la habitación palpable. Agatha estudió a Roth cuidadosamente. Su expresión estable no tenía signos de engaño, pero eso solo profundizó su sospecha. Si ninguno de nosotros orquestó esto, dijo, su voz más suave ahora, entonces apunta a alguien dentro del departamento, a alguien con suficiente poder para cubrir sus pistas. Roth se acercó, bajando su voz. Nuestro estrangulador sonriente podría tener un aliado aquí en el patio, o al menos un simpatizante en lugares altos, tirando de las cuerdas. Hizo una pausa, sus ojos encerrados con los de ella. Quizás estaríamos mejor compartiendo información discretamente por el momento. No confíe en nadie más. La sorpresa de Agatha fue evidente, pero ella asintió. Su mente aceleró con las posibilidades que sus palabras abrieron. La luz superior parpadeó una vez más,
lanzando sombras misteriosas a través del laboratorio. El tiempo se desvanecía, y también las piezas vitales de su investigación. Afuera, la niebla de Londres envolvió la ciudad en una capa de secreto, mientras que debajo del techo del patio, las sombras parecían conspirar contra ellos. De acuerdo, dijo, su voz baja pero resuelta, descubriremos quién está manipulando la evidencia y por qué. La alianza tácita entre ellos, frágil como era, había sido forjada en ese momento, y juntos regresaron a la muestra de tela carbonizada. Sin embargo, las respuestas que buscaban permanecieron ocultas en la oscuridad, esquivas como siempre. Horas después, las calles de Londres parecían tomar una vida propia, cubriendo secretos en cada niebla, y la pulverización de las lámparas de gas, que luchaban por permanecer en un viento relajado en el callejón estrecho, susurraban las promesas de las cosas que se quedan sin decir. Cerca de la casa de juegos de Corona en descomposición. Hemos estado aquí casi una hora, comentó Agatha, su voz atravesando la tranquilidad de la noche. Si alguien está planeando un bis, se está tomando su tiempo. Roth se rió suavemente, el sonido apenas audible sobre el viento. Si tu enfoque metódico fuera atenuado por mi inclinación para los movimientos audaces, dijo, podríamos haber eliminado a nuestro sospechoso ahora. Agatha le disparó una mirada de lado. Sus labios se contraen en una sonrisa apenas perceptible. O lo habríamos asustado por completo con un florecimiento imprudente, respondió, su voz mezclada con una leve reprimenda. Confío en que recuerdes el fiasco de la semana pasada con la prensa. La expresión de Roth parpadeó con un breve destello de indignación. Recogimos valiosos clientes potenciales de eso, sin importar lo que impliques. Su voz se volvió un poco más fría. Y puedo recordarle que su método sistemático aún no ha producido un arresto. Su figura alta arrojó una larga sombra debajo de la lámpara fallida, su confianza habitual ahora teñida con algo más agudo, menos juguetón. Cayeron en silencio, el zumbido lejano de la ciudad y el débil clamor del tráfico nocturno, los únicos sonidos que los acompañaban. A medida que los minutos se extendieron en una quietud incómoda, se encontraron acurrucados en una puerta abandonada, buscando refugio del viento mordaz. Roth rompió el silencio primero, su voz sometida. «Sabes, nunca tuve la intención de ser un detective», dijo, mirando de lado a Agatha. «Crecí en Whitechapel. Mi padre era un trabajador del muelle. Perdió todo en una huelga. Aprendí desde el principio que el poderoso puede aplastar a los impotentes». Su voz se suavizó, la teatralidad de su bravuconería habitual se quitó. «Golpearlos en su propio juego, llevando la pelea a los delincuentes quienes sean, me ha gustado». Agatha lo estudió, débilmente sorprendida por su franqueza. Las palabras permanecieron en el aire entre ellos. Una comprensión tácita que crecía. Sintió una punzada de empatía, una conexión rara que no había esperado encontrar en él. «Mi madre creía en la disciplina, en la estructura», dijo suavemente, su tono traicionando un toque de vulnerabilidad. «Ella siempre decía que si sigues el método correcto, la verdad se revelará». Roth asintió con un ligero asentimiento, sus ojos reducidos en el pensamiento. Allí, en la tranquila oscuridad del callejón, algo tácito cambió entre ellos, un vínculo tentativo y frágil forjado no solo con fines compartidos, sino en las verdades crudas que aún no habían enfrentado por completo. Una rara sonrisa tiró en la esquina de los labios de Agatha, el breve parpadeo de la diversión en medio de su exasperante búsqueda. Roth no pudo evitar dejar escapar una risa suave y desconcertada. «Exasperante o no, tienes una habilidad especial», comentó, y sus ojos se encontraron en un momento breve pero revelador. No había burla, ni rivalidad,
Solo un parpadeo de algo similar al respeto mutuo que pasó entre ellos. Pero antes de que cualquiera pudiera quedarse, el callejón fue perturbado por una pelea de movimiento. Ambos detectives giraron. Sus instintos se activaron cuando vieron un lanzamiento de sombra más allá de la luz de gas. Una figura encapuchada, rápida y deliberada, atornillada a la noche. Sin una palabra, Agatha y Roth se pusieron en acción, sus botas salpicando a través de charcos resbaladizos, mientras perseguían a la esquiva figura. Los agudos resonantes de sus pasos rebotaron en las estrechas paredes de ladrillo, sus corazones golpeando en sincronización con la adrenalina que atravesaba sus venas. La fatiga de Agatha se evaporó en el calor de la búsqueda, reemplazada por un enfoque afilado. Sin embargo, la figura fue rápida, tejiendo sin esfuerzo a través del sinuoso laberinto de las calles. Cuando finalmente llegaron al callejón sin salida, un patio olvidado abarrotado de cajas abandonadas, la figura había desaparecido. El único rastro era el más leve susurro de agua que goteaba en algún lugar de la oscuridad. Roth maldijo suavemente. Su frustración aumentó, pero la mirada aguda de Agatha atrapó algo en el suelo, algo que no pertenecía, una máscara de escenario arrugada, su sonrisa pintada mirándolos como una burla cruel. Ella se agachó, el corazón ruidoso, y la recogió con dedos temblorosos. Nos llevaron en una persecución, murmuró, con la voz apretada de comprensión, pero lo dejaron atrás, como para burlarse de nosotros. Roth exhaló bruscamente, su tono se volvió frío. Oeste para dirigirnos mal. De cualquier manera, no nos queda más que un accesorio. Agatha se levantó lentamente, su columna vertebral, rígida con resolución, la máscara todavía en la mano como una pista grotesca. No tenían victoria para reclamar esta noche, no capturaron a un villano, pero en ese momento fugaz, la persecución había revelado algo más profundo, un cambio tácito entre ellos. Mientras estaban parados allí, la tensión de la persecución se estableció en el espeso silencio de la noche. Regresaron a su estación de la misma manera, sin palabras, la niebla de Londres presionando contra ellos como un peso pesado e invisible. Bajo la tenue luz de una sola válvula, su misión compartida parecía todo lo que importaba, la rivalidad olvidada frente al asesino que ambos persiguieron. La tranquilidad se rompió por el repentino y agudo rap de un sobre de telegrama que se deslizaba por la puerta del café. La mano de Agatha se congeló en su taza de café, mientras levantaba la vista para encontrar a la camarera acosada sosteniéndola. Su mirada se movía nerviosamente entre los dos detectives. ¿Cuál de ustedes es el detective Agatha Marpel?, preguntó, su voz teñida de incertidumbre. Agatha intercambió una breve y cautelosa mirada con Roth, antes de estar de pie, para aceptar el sobre. Podía sentir el peso del momento presionándola mientras lo abría. Sus ojos escaneaban el contenido. Las palabras enviaron un escalofrío a través de sus venas. La llamada de la cortina espera. El acto final se acerca. Busque el escenario real, o vea morir a los inocentes. El estrangulador sonriente. Roth se inclinó hacia adelante, su expresión ilegible mientras procesaba la rima. Esta vez, un poco más teatral, señaló secamente, su voz llena de escepticismo. Los dedos de Agatha se endurecieron alrededor del papel, las palabras giraban en su mente. El escenario real, repitió suavemente, un horror tranquilo que se arrastraba en su voz. The Royal Playhouse. Están debutando un resurgimiento de la Máscara de la Mortalidad a la próxima semana. Una antigua producción victoriana. Está programado para abrir el viernes. La ceja de Roth frunció el ceño, las líneas de cálculo agudas en su rostro. Está haciendo referencia al acto final de la obra, sin duda. El asesino se siente atraído por los temas más oscuros de la obra o nos está burlando con una pista.
dándonos una pista sobre cuándo atacará a continuación. Agatha tomó un profundo sorbo de su café. El calor de ella la conectó a tierra mientras procesaba las implicaciones escalofriantes. El sonriente estrangulador ya había reclamado a 2 víctimas, ambas con lazos con el teatro. Si este acertijo, señaló al Royal Playhouse, un lugar frecuentado por los clientes más influyentes de Londres, entonces, una tercera víctima podría estar en grave peligro. Ella miró a Roth, el desafío habitual en su mirada reemplazado por un brillo agudo y sincero. Necesitamos advertir al personal de producción, dijo Agatha, su voz constante pero urgente. Quizás examine en silencio la lista de elenco. No podemos permitirnos alertar a todos y provocar un pánico, pero debemos ser discretos. Roth asintió, la descarada bravuconería, que una vez lo había marcado deslizándose frente a la creciente audacia del asesino. No podemos arriesgarnos a desembarcar a nadie. Estuvo de acuerdo, su tono ahora más medido, pero tendremos que colaborar más de cerca que nunca. El peso de esa verdad colgaba entre ellos, y por un momento fugaz, su rivalidad parecía sin sentido frente a la fuerza mortal contra la que se enfrentaban. Afuera, los reflejos de neón de las luces del café bailaron en los charcos. La lluvia aún caía sin descanso. Agatha dejó el telegrama con una resolución tranquila. De acuerdo, dijo su voz firme. Tendremos que ver la espalda de esto. Las calles de Londres continuaron zumbando con la vida, ajenas a la alianza silenciosa que se formaba entre 2 detectives, obligados por la necesidad de desenmascarar a un asesino que estaba orquestando una obra mortal en el escenario de la ciudad. El sonido del suave jazz llenó el gran salón de baile, una suave corriente subterránea a la pulida extravagancia de la gala Rosemonte, donde la élite de Londres se mezcló, felizmente inconsciente de la tormenta que se preparaba debajo de la superficie. Los candelabros brillantes reflejaron la luz en el piso de mármol, pero el calor de la escena era solo un velo, ocultando las verdades más oscuras que acechaban debajo. Entre los invitados dorados, los detectives Agatha Marpel y Maximilian Roth se mezclaron sin esfuerzo, sus apariencias impecables, su presencia desapercibida. Vestido con elegante atuendo de la noche, Agatha con un vestido que susurraba sofisticación, Roth con un traje a medida que insinuaba a un hombre de riqueza. Estaban lejos de la pareja rica que parecían ser. En cambio, estaban aquí encubiertos, invitados de conveniencia en un evento de caridad recaudando fondos para las artes, específicamente producciones de teatro. Esto, sospechaban, era donde se encontrarían pistas vitales para el caso del sonriente estrangulador. Agatha, copa de champán delicadamente agarrada en su mano enguantada, miró a Roth. «Hacemos una buena pareja», murmuró. Su voz apenas se elevaba por encima del zumbido de la conversación. La mirada de Roth escaneó el crauto con facilidad practicada. «Parece que nuestra capacidad de improvisar está resultando útil», respondió, un toque de camaradería enredando sus palabras. Su resolución compartida había transformado su rivalidad en una asociación inesperada. A medida que se desarrollaba la noche, los agudos ojos de Agatha barrieron a la multitud en busca de alguien vinculado al mundo del teatro, alguien que pudiera ofrecer una pieza crucial del rompecabezas. Su mirada aterrizó en un hombre bien vestido en la esquina, riendo bulliciosamente con su séquito. El barón de Aubin, su conmoción de cabello plateado golpeando contra la opulencia de su desgaste de la noche, era conocido en ciertos círculos por tratar transacciones ilegales. Su presencia aquí, rodeado de la élite de la ciudad, estaba lejos de ser tranquilizadora. El corazón de Agatha saltó un ritmo cuando sus ojos se movieron hacia el hombre a su lado, el comisionado Fitzgerald. Siempre había sido una sombra en su mente,
una figura cuya participación en la investigación había sido nublada con sospecha. Ahora, aquí estaba, riéndose demasiado fuerte, demasiado familiarizado con el varón. Agatha señaló a Rod, y se deslizaron a través de la multitud, acercándose a los dos hombres, sus ojos escaneando en busca de cualquier deslizamiento, cualquier indicio de sus verdaderas intenciones. La conversación entre Fitzgerald y Deobin fue baja, sus palabras recortadas y urgentes debajo de la superficie de las bromas educadas. Agatha se tensó para atrapar cada palabra. Los documentos, Shilling Money. Todo está en orden. La voz de Fitzgerald era suave, pero había una ventaja, una urgencia tranquila. El depósito está hecho. No más consultas, respondió el acento cultivado de Deobin, su tono medido por igual, pero con una nota de finalidad. El pulso de Agatha se aceleró, evidencia escondida. Las palabras resonaron en su mente, un recordatorio escalofriante del archivo del forense manipulado, y la pieza de tela faltante que nunca se había sentado bien. Llegó a su bolso de noche. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sacaba un pequeño bloc de notas, anotando cada palabra que podía capturar. Roth, siempre el estoico, se paró a su lado, su expresión ilegible, pero Agatha podía sentir la tensión que irradiaba de él. Las piezas estaban cayendo en su lugar, y lo que acababan de escuchar confirmaba sus sospechas más oscuras. Fitzgerald, una figura dentro de Scotland Yard, que debería haber sido su aliado, estaba entrelazado en algo mucho más siniestro. Estaba en la liga, con una figura notoria del mercado negro, discutiendo sobornos, evidencia oculta, y una conexión siniestra con el estrangulador sonriente. Mientras tocaba la banda de jazz, la multitud ajena a la tormenta tranquila que se desarrollaba más allá de su vista, Agatha y Rod se deslizaron en las sombras. Sus corazones golpeaban el peso de lo que habían descubierto. Agatha le escabulló el bloc de notas, la verdad ahora colgada sobre ellos como una nube oscura. La red del estrangulador estaba mucho más enredada de lo que habían anticipado, y no estaban más cerca de desentrañarlo que antes, pero ahora sabían que se enfrentaban a más que un asesino. Se enfrentaban a un sistema completo basado en el engaño y la corrupción. La tensión sofocante en el pasillo con poca luz se sintió como un ser vivo, presionando a Agatha y Roth, mientras estaban parados ante el comisionado asistente Fitzgerald. La brillante fachada de gafas de risa y tintineo de la gala parecía un mundo lejos de la sombría confrontación que se desarrollaba en el corredor sombreado. La voz de Agatha atravesó el silencio, fría y controlada, sus palabras mezcladas con una furia a fuego lento que ya no podía esconderse. Sabemos sobre sus tratos con el barón de Obin, la evidencia oculta, los documentos falsificados, todos al servicio de proteger a quien esté orquestando estos asesinatos, dijo, su tono agudo e inquebrantable. La expresión de Fitzgerald se apretó, sus ojos de acero se estrechaban con un destello de ira. Estás pisando en un terreno peligroso, advirtió, su comportamiento tranquilo llorando la amenaza que acecha debajo. Cavar cualquier profundidad arruinará sus carreras, y peor, su reputación. La mandíbula de Roth se apretó, sus puños flexionándose como si apenas estuviera conteniendo el impulso de actuar. Es posible que tenga una insignia, Fitzgerald, pero el chantaje es un crimen, incluso para usted, respondió, su voz baja, llena de amenaza. Los labios de Fitzgerald se acurrucaron en una burla. ¿Crees que estás del lado de la justicia?, se burló, acercándose, el peso de sus palabras presionándoles. El estrangulador sonriente tiene clientes poderosos, personas que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos, su riqueza, su comodidad. Mis acciones fueron sobre preservar el orden. Sin él, tendríamos pánico público,
escándalo y ruina financiera. No tienes idea de lo que está en juego. El corazón de Agatha se apretó de incredulidad, su voz tranquila pero feroz. Llámelo orden si lo desea, pero su complicidad ha costado vidas inocentes. ¿Cuántos más Fitzgerald? Solo para mantener su precioso status quo. El silencio entre ellos se estiró tenso, roto solo por el zumbido distante de la conversación desde el salón de baile. La mirada de Fitzgerald se endureció, y en el débil parpadeo de las luces del pasillo, el peso de sus elecciones se hizo visible, pero no había remordimiento en sus ojos, solo resuelto. La ambición los impulsa a los dos, escupió, su voz como un roneo suave y peligroso. Deberías considerar usar esa ambición para algo más seguro, porque si continúas entrometiéndote, no solo perderás tus insignias, sino algo mucho más precioso. Agatha se mantuvo alta, su columna vertebral recta como la de un hombre cuya corrupción se extendía dentro del sistema. Tampoco te dejaremos protegerlo, dijo con firmeza. El tono de Roth reflejó el suyo, freno, decidido. Guarde sus amenazas, Fitzgerald. Cumpliremos nuestro deber, incluso si te niegas a hacer el tuyo. Pasó un momento largo y cargado, el aire lleno de desafío tácito. Luego, con el más mínimo de los burlas, Fitzgerald encendió su talón, sus pasos resonaron en eco cuando él se alejó, sus hombros rígidos con su presión de la noche. El gran final podría estar jugando en el salón de baile, pero la verdadera danza del poder, la manipulación y los juegos peligrosos apenas comenzaban. La noche se sintió llena de fatalidad inminente cuando Agatha y Roth se pararon ante el caparazón en ruinas del Teatro Rosewood, su grandeza erosionada por el tiempo y la descomposición. La fachada, una vez majestuosa, ahora tenía solo los rastros más débiles de su antigua elegancia, un remanente embrujado de una época pasada. Las fogatas en sus paredes eran un sombrío recordatorio de su trágico pasado. Mientras entraban en el corazón hueco del teatro, el aire rancio se presionaba sobre ellos, mezclándose con el débil olor a moho y pudrición. Los asientos rotos se alineaban en los pasillos, su tapicería desgarrada y caída como si reflejaran la gloria olvidada del teatro. Las cortinas, pesadas con décadas de polvo, colgaban flácidas y sin vida de sus varillas oxidadas, y el escenario en sí estaba empañado por profundas gubias en la madera, los restos de actuaciones pasadas que se desvanecían en el olvido. Sin embargo, en este lugar abandonado, serían testigos del acto final de un drama retorcido. Los ojos de Agatha se extendieron sobre el desolado auditorio, su mente aguda mientras calculaba el posicionamiento de su equipo. El escenario podría ser una ruina desmoronada, pero sería testigo del final del rendimiento macabro de Strangler. Si su plan tenía éxito, a su lado, Roth ajustó su cuello, su postura resuelta, un voto silencioso en su mirada. Habían reunido un pequeño y discreto equipo de oficiales, hombres y mujeres que habían demostrado su lealtad y resistencia a la corrupción que afectaba a los rangos más altos. Mantener la operación en secreto de Fitzgerald y sus aliados requería maniobras cuidadosas, con órdenes clandestinas pasadas solo en susurros, a horas impares, y a través de canales encubiertos para garantizar que no quedara rastro de la operación en el registro. Cuando Agatha pasó una mano enguantada sobre el filo de la salida del escenario, volvió a mirar a Roth. Necesitaremos señuelos publicados a ambos lados de las alas, murmuró, su voz estable a pesar de la inquietud que roe los bordes de su resolución. Dos más junto a los asientos de la caja. Manténgalos fuera de la vista, sin linternas, sin movimientos repentinos. Roth asintió bruscamente, su rostro no traicionó nada más que la intensidad tranquila que reflejaba la suya. Peters y Marshall están en el balcón izquierdo,
Baker y Wong en el backstage. Tienen las mejores fotos y las cosas van de lado. Un aleteo suave de alas resonó desde arriba, cuando una paloma solitaria, sobresaltada, se levantó de su percha. Su vuelo fue una perturbación fugaz en el silencio opresivo. Aunque el teatro estaba vacío de cualquier audiencia, Agatha no podía sacudirse la extraña sensación de que la nota final de Strangler se había jugado, el gran final prometido a la medianoche, y los llevaba directamente al corazón de esta casa de juegos abandonada. Quedaba por ver si se trataba de un cruel engaño o una invitación genuina. A medida que se acercaban los pasos, el sonido lejano de un agente uniformado rompió el silencio, su aliento nublado en el aire húmedo al informar que se habían establecido todas las posiciones. Agatha hizo un gesto para que Roth la siguiera mientras se dirigían a su punto de vista, un rincón estrecho detrás de las cortinas laterales, las cortinas en ruinas que ofrecían solo una vista parcial del escenario. Fue aquí donde esperarían, escondidos en las sombras, con la esperanza de atrapar al asesino en el acto, al menos, que se aclarara antes de que pudiera desaparecer una vez más en el laberinto de las calles oscuras de Londres. El tiempo se extendió en un silencio agonizante. El reloj en el vestíbulo, oxidado y irresponsable, con tristeza, su hueco hizo eco de una burla cruel de la muerte del tiempo. La única medida verdadera del tiempo era el ritmo de su corazón, cada pulso lleno de una sensación de urgencia, un peso que se presionaba con cada minuto. El aire estaba lleno de temor, cada crujido de un piso, cada gota de agua en un charco olvidado amplificaba la tensión que se enrollaba a través de la habitación. El aliento de Agatha agitó el polvo que colgaba suspendido en el tenue brillo de su linterna oculta. Las partículas giraban a su alrededor como si respondieran a la tensión en su pecho. Su mente recorría las posibilidades. El asesino aparecería disfrazado, mezclando las sombras del escenario, o vendría como lo había hecho antes, una figura sin nombre escondida detrás de la máscara de un escenario. La idea de que Fitzgerald podría haber descubierto que su plan permaneció al borde de sus pensamientos como una sombra, pero lo obligó a dejarlo de lado. Habían descubierto demasiados secretos, demasiadas verdades peligrosas, para volver ahora. No importa el costo. Verían esto hasta el final. La mirada vigilante de Roth nunca vaciló cuando estaba parado a su lado, su presencia una promesa silenciosa de que enfrentarían lo que se unieran. Su rivalidad los había llevado a este momento, un momento que bien podría ser la culminación de su investigación, la confrontación final con un asesino que se deleitaba con los teatrales de su juego retorcido. A pesar de la tensión que rojo las esquinas de su mente, un destello de anticipación se quemó dentro de ella. Esta noche, descubrirían la verdad. Esta noche, la cortina caería sobre el reinado de terror del estrangulador sonriente, y estarían esperando cuando lo hiciera. La medianoche llegó con un golpe pesado, casi sobrenatural, colgando sobre el teatro de palo de rosa. La suave barra de pies incómodos detrás del paisaje en descomposición fue el único sonido que se atrevió a romper el silencio. Desde su posición oculta, los ojos de Agatha nunca abandonaron el escenario, todos sus nervios perfeccionados y alertas, listos para cualquier actuación retorcida que trajera la noche. El teatro estaba envuelto en silencio, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. De repente, un rayo de luz penetrante disparó desde las vigas. El foco solitario estalló sobre la etapa de descomposición. El brillo duro cortó la oscuridad como una cuchilla, lanzando sombras largas e inquietantes a través de las desmoronadas tablas del piso. Dentro de ese duro rectángulo de luz, surgió lentamente una figura,
su presencia tan escalofriante e inevitable como las notas finales de una marcha de la muerte. El sonriente Strangler, el espectro de Pesadilla de Londres, estaba en el centro del escenario, una visión grotesca de teatralidad retorcida. Su máscara, un mosaico de cuero agrietado y desgastado, retiró su rostro en una burla de alegría, una sonrisa pintada que envió escalofríos por la columna vertebral de cualquiera que se atreviera a conocerla. El resto de su rostro estaba envuelto en la sombra, dejando solo la inquietante silueta de su máscara para dominar la luz. Se quedó allí como una estatua cruel, las manos enguantadas levantadas en una pose misteriosa y depredadora, como si saboreara el drama que se desarrollaba. El viejo teatro, desde hace mucho tiempo abandonado y en descomposición, parecía contener la respiración. Incluso los fantasmas de sus antiguos clientes parecían haber sido silenciados, no dispuestos a despertar en la presencia de esta figura malévola. El corazón de Ágata golpeó en su pecho, pero su mente era una espada, afilada e inquebrantable. A su lado, Roth se quedó tan quieto como una sombra, cada músculo enrollado y alerta. Horas de espera, de preparación sigilosa, los habían llevado aquí, hasta este momento. El acto final estaba a punto de comenzar. La voz del estrangulador rompió el silencio como la ruptura de vidrio, rica y lisa, llena de burla y admiración. «Ah, detective Marpel, inspector Roth», cantó, dirigiéndose directamente. Sus palabras estaban goteando con una dulzura enfermiza, como si disfrutara el juego que estaban jugando. «Ha sido bastante inteligente, ¿no? Chasando después de mis pequeñas actuaciones, pero al final, solo sirves a un sistema de tontos, hombres de uniformes, desfilando medallas y mentiras. Simplemente retiré la cortina de su hipocresía. He expuesto el núcleo podrido de tu mundo, y al hacerlo, me he convertido en su verdadera cara». Ágata salió de las sombras, su movimiento deliberado, su presencia un contraste sorprendente con las teatrales grotescas del estrangulador. Su voz, aunque tranquila, cortó el aire como un viento frío. «¿Y cuántas vidas inocentes has sacrificado por este espectáculo retorcido?», preguntó. Sus palabras, medidas pero imbuidas de una furia tranquila que irradiaba de cada palabra. El foco parpadeó ligeramente, arrojando una luz fantasmal en su rostro decidido, el débil brillo de resolución en sus ojos inconfundibles. El Strangler dejó escapar una risa baja y burlona, un sonido que parecía vibrar a través de las paredes del teatro. «En una ciudad como esta, ¿quién es realmente inocente?», respondió, su voz rezumando desdén. «Todos tienen sus secretos, su oscuridad. Cada víctima es simplemente una pieza en el gran final que he orquestado mi legado, un testimonio de la verdad que no se puede confiar en nadie». Su mano enguantada se extendió, el gesto retorcido en su elegancia, como si se estuviera inclinando ante ellos, ante la audiencia de ninguno. «Casi ha hecho esto entretenido», dijo, sus ojos brillando con un deleite enloquecedor. El aire a su alrededor estaba tenso, pero Ágata no vaciló. «Esto termina esta noche». Los tiempos anteriores surgieron en acción, sus pies golpeando contra las tablas de piso podridas, el sonido de su persecución cortando la quietud misteriosa como el trueno. Lo persiguieron a través del laberinto de pasillos oscuros y cortinas desgarradas, sus respiraciones irregulares, la persecución un desenfoque de adrenalina. La pasarela de arriba crujió y se balanceó bajo su búsqueda, el antiguo aparejo gimiendo bajo su peso. El polvo se anotó en el aire, girando en las vigas del foco solitario que todavía brillaba, lanzando vislumbres fugaces de sus movimientos. El Strangler era ágil, un espectro en las sombras, pero Ágata se estaba acercando. Sus pies estaban seguros, su enfoque absoluto a medida que le ganaba con cada zancada. Roth estaba muy cerca,
anticipando el próximo movimiento del Strangler. Sus ojos se movieron hacia el balcón superior, y con un gruñido, hizo su movimiento, cortando el escape del estrangulador. Con un esfuerzo final y desesperado, el asesino giró, tratando de pivotar para evadir a Roth, pero el detective fue más rápido. En un movimiento fluido, Roth se lanzó hacia adelante, abordando al Strangler en la pasarela. La colisión era atronadora, un temblor violento sacudiendo la estructura debajo de ellos. El cuerpo del Strangler fue despegado, su impulso se detuvo a solo centímetros del borde. Con un gruñido de furia, arremetió, pero Roth ya estaba sobre él, retorciéndole la muñeca hasta que el cable de garrote cayó de su mano enguantada. Roth cubrió los brazos del Strangler detrás de su espalda con eficiencia profesional. Su respiración llegó con estallidos agudos. Debajo de ellos, supreciales uniformados se apresuraron al escenario. Su presencia marcó el final de la persecución. Pero incluso cuando la risa del Strangler resonó en el vasto y decadente espacio del teatro, no era el sonido triunfante de un villano derrotado. Era la risa hueca y maníaca de alguien que sabía que el juego estaba lejos de terminar. «¿Crees que has ganado?», se burló, su voz, llena de veneno. «Este es solo el comienzo. Nunca detenerás la podredumbre en el corazón de tus instituciones. No importa cuántos de nosotros atrapemos, la enfermedad permanecerá». Las esposas de Agatha hicieron clic alrededor de sus muñecas, el metal frío mordiendo su piel, pero las palabras del asesino permanecían en el aire, un recordatorio escalofriante de la pudrición que se agitaba debajo de la superficie. A medida que los oficiales se movían, asegurando al Strangler, el teatro parecía exhalar el peso fantasmal de su torturado levantamiento del pasado. Al menos por ahora. Agatha y Roth intercambiaron una mirada, sus caras sombrías. El asesino había sido atrapado, pero sus últimas palabras resonaron en sus mentes, una advertencia sombría. La batalla había sido ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. La corrupción que había expuesto tan alegremente todavía estaba escondida debajo de la superficie, esperando que el siguiente alma retorcida se apoderara de la atención. Cuando la primera luz del amanecer atravesó las ventanas destrozadas de Scotland Yard, un mar de reporteros se apresuró a entrar, las cámaras parpadeando, ansiosas por su historia. Pero Agatha y Roth sabían la verdad, solo habían arañado la superficie. La captura del estrangulador era solo un capítulo, y la oscuridad, dentro del corazón de Londres, era mucho más profunda de lo que nadie se dio cuenta. La luz de la lámpara de araña atenuada por encima de parpadeó esporádicamente cuando los reporteros finales se subieron a la sala de información, sus pasos rápidos y decididos a medida que cometían el espacio. Las cámaras parpadeaban sin cesar. La sala zumbó con una anticipación palpable, el aire lleno de especulaciones susurradas y el susurro de los blocas, como si cada individuo estuviera nervioso, esperando el momento en que la verdad completa se derramara a la luz. Las puertas dobles en la parte delantera se cerraron, dedicando el último de los recién llegados a sus lugares contra las paredes, donde se pararon en silencio pedregoso. En la cabecera de la habitación, un pesado podio de madera estaba reluciente bajo las duras luces blancas, su superficie grabada con la insignia de la Policía Metropolitana. Estaba pulido a la perfección, pero para aquellos que conocían el verdadero estado de cosas, tenía las cicatrices de una institución desde hace mucho tiempo más allá de su mejor momento, ahora con sus grietas al descubierto para que todos lo vieran. Un murmullo de incredulidad pasó por la multitud cuando se estableció la magnitud del momento. El comisionado asociado Fitzgerald, una vez la encarnación de la ley y el orden, ahora se encontraba en el precipicio de la desgracia pública. Agatha Marpel se paró ligeramente a un lado,
equilibrada y aparentemente desenfrenada a pesar de la tormenta de cámaras intermitentes y susurros de preguntas. La sutil tensión alrededor de sus ojos traicionó el peso del momento, uno en el que había pasado años trabajando. Sabía que esto era más que una simple victoria para el caso. Era el desmantelamiento de un imperio de corrupción que había protegido al suyo durante demasiado tiempo. Y, sin embargo, a pesar de la naturaleza monumental de su éxito, no hubo satisfacción, solo un sentido implacable del deber y la resolución. Ella había llegado tan lejos, pero la guerra estaba lejos de terminar. La sala de prensa cayó en un silencio tenso cuando el comisionado Hayes avanzó al podio, la gravedad de sus próximas palabras más pesadas que nunca. Damas y caballeros de la prensa, sonó su voz, cada sílaba con el peso de una institución tambaleándose al borde del colapso. Es con la preocupación más grave que anunciamos la suspensión del comisionado asistente George Fitzgerald, en espera de una investigación completa sobre cargos de manipulación de evidencia, soborno y conspiración para obstruir la justicia. Las palabras colgaban en el aire como un trueno. Los bolígrafos de los reporteros se rascaban furiosamente en sus blogs, ya redactando los titulares que sacudirían la ciudad mañana. Algunos habían sospechado de corrupción en los niveles más altos. Nadie, sin embargo, había anticipado esta bomba. Las cámaras se rompieron sin cesar, capturando cada centímetro de la transformación de la habitación de un espacio de formalidad tenue a uno de espectáculo público. La confesión de Fitzgerald había tardado mucho en llegar, pero la temeridad con la que ahora se había presentado no dejó espacio para la negación. Una onda sorprendida corrió por la habitación cuando estallaron los murmullos entre la prensa. Algunos habían sabido, algunos sospechaban, pero todos ahora sabían la profundidad total de la podredumbre que había festinado debajo de la superficie pulida de Scotland Yard. La expresión de Agatha se mantuvo estable, pero dentro de ella, la realidad de lo que acababa de haber sido golpeada con una fuerza aplastante. Ella había traído esta oscuridad a la luz, pero ¿a qué costo? Se habían arruinado vidas. La reputación se hizo añicos. Los mismos fundamentos de la confianza habían sido desgarrados. Aún así, ella se puso de pie, firme e inquebrantable, su resolución más fuerte que nunca. Mientras Hayes continuaba, sus palabras fueron medidas, y por un breve momento, Agatha contuvo el aliento. Se están cuestionando oficiales adicionales, bajo el comando de Fitzgerald sobre su participación en estas actividades. Las preguntas del periodista fueron implacables, pero una voz se elevó por encima del resto. Un periodista ajustó sus gafas, aclarándose la garganta antes de disparar una pregunta puntiaguda en la habitación. ¿Qué papel jugó el detective Marpel al descubrir la participación de Fitzgerald? La habitación cambió. Agatha podía sentir el peso de cada par de ojos en ella ahora. El escenario había sido establecido. Era su momento de hablar. Hayes, sin embargo, se apresuró a ofrecer su respuesta. Los métodos de investigación del detective Marpel han sido más que ejemplares. Fue su trabajo incansable el que descubrió el sendero que vincula los llamados asesinatos del estrangulador sonriente a la corrupción en nuestros propios filas. Su persistencia frente a la presión abrumadora nos llevó a la verdad. Una verdad que, si no hubiera sido por ella, podría haber permanecido para siempre oculta. Una oleada de cámaras cobró vida, capturando la compostura estoica de Agatha, su chapa profesional enmascarando la agitación emocional que se preparaba debajo. Era el momento en que se había preparado, pero aún era demasiado para procesar completamente. Ella sabía que Fitzgerald estaba en el corazón de todo, pero su certeza, esa confianza retorcida que exudaba incluso frente a su caída, todavía la roía. La sala parecía encogerse mientras una ola de nuevas preguntas inundaba el aire,
cada una más profunda en los misterios aún por descubrir. Pero Agatha, siempre la profesional compuesta, luego, ella dio un paso adelante. El peso de sus acciones, de los años que había pasado siguiendo el sendero a través de callejones oscuros, figuras sombrías, y los rincones desmoronados de las calles olvidadas de la ciudad, se establecieron en sus hombros. Pero no había tiempo para la autorreflexión, no todavía. Se aclaró la garganta, y se dirigió a la habitación, su voz estable, pero con un borde de certeza inquebrantable. Tenemos una deuda con los hombres y mujeres honestos del patio, que ayudaron a asegurar esta evidencia. Pero la verdadera lección aquí es que la corrupción puede arraigarse incluso en las instituciones más veneradas. Debemos seguir siendo atentos. Si hemos hecho la vista gorda, permitiremos que se agite una vez más. En el bien de aquellos que estamos jurados para proteger, debemos garantizar que siempre se escuche la verdad. Sus palabras permanecieron en el aire. Un comando silencioso que resonó en lo profundo de los corazones de los que escucharon. Las cámaras parpadearon salvajemente, capturándola en ese momento singular de convicción. Sin embargo, incluso cuando la prensa comenzó a dispersarse, y la habitación comenzó a vaciarse, un pensamiento persistente se aferró a la mente de Agatha. La advertencia del Strangler resonó en sus oídos. ¿Fue realmente el final, o este era simplemente la calma antes de una tormenta mucho más peligrosa? A pesar de la victoria, el rompecabezas estaba lejos de completarse, y en las profundidades turbias de los corredores sombreados del patio, algo, o alguien, aún acechaba, esperando que su turno subiera a la luz. Mientras Agatha vio a Maximilian Roth, a través de la habitación, apoyado contra la pared trasera, con una pequeña sonrisa tirando de las esquinas de sus labios, un momento fugaz de paz la arrastró. La rivalidad que una vez había definido su relación, se había derretido en el fuego del propósito compartido. Por ahora, habían ganado, pero ambos sabían que la guerra estaba lejos de terminar. La lluvia continuó golpeando la ventana de la oficina del detective Agatha Marpel. Su ritmo rítmico agregó una banda sonora casi triste al caos que la rodeaba. Las paredes estaban llenas de fotografías, recortes de periódicos desvaídos, y una extensa red de hilo rojo que conectaba una maraña de pistas. Todo lo que llevó a la misma conclusión: el desenmascaramiento del estrangulador sonriente. Sin embargo, a pesar del alivio que debería haber surgido con la resolución de un caso tan espeluznante, un silencio inquietante colgaba en el aire, un silencio que parecía hacer eco de la verdad tácita de que las sombras de Londres nunca serían desterradas por completo. Agatha se puso de pie. Su mirada se fijó en el tablero de evidencia como si tratara de discernir algo más, algo oculto entre líneas. El caso estaba cerrado, pero su mente todavía estaba inquieta. Podía sentirlo en el aire, la inquietud, la sensación de que la oscuridad de la ciudad estaba lejos de erradicarse. Siempre había más secretos para descubrir, más peligros que acechaban en las esquinas de esta metrópoli desmoronada. El estrangulador había sido capturado, pero sus palabras de despedida resonaron en su mente con una claridad inquietante. Cada bis necesita una audiencia. El centro de atención nunca realmente se oscurece. Espere mi próxima llamada de la cortina. Sabrás mi marca cuando lo veas. Fue una burla, un desafío, un recordatorio de que, incluso en la derrota, seguía siendo una fuerza peligrosa. La puerta de su oficina se abrió, interrumpiendo su ensueño, y el detective Maximilian Roth entró, su arrogancia habitual reemplazada por una seriedad tranquila. No había indicio del encanto arrogante que alguna vez había usado como armadura. En cambio, sus ojos sostuvieron algo más genuino: respeto, tal vez, o comprensión. La noticia en la calle es que soy un héroe en estos días, dijo. Su voz llevaba una ventaja irónica,
aunque sus labios se contrajeron con una media sonrisa. Agatha no pudo evitar ofrecer una sonrisa pequeña y tenue. A los documentos les encanta una figura dramática, respondió, su tono genial y medido. Si aprecian el espectáculo, ciertamente eres su hombre. Las palabras estaban burlonas, pero no había malicia detrás de ellas, solo un reconocimiento tranquilo de los roles que habían desempeñado para llevar al Strangler ante la justicia. Por un momento, ninguno habló. El peso de su historia compartida se estableció entre ellos. Su rivalidad anterior, una vez aguda y amarga, se había suavizado en el transcurso de su investigación, reemplazada por algo mucho más complicado, camaradería, tal vez incluso respeto mutuo. Había sido la meticulosidad de Agatha lo que había descifrado el caso, su implacable búsqueda de la verdad que finalmente había sacado a la luz al asesino. Roth, con su espectáculo y estilo, había agregado el drama cuando era necesario, pero había sido la precisión de Agatha lo que había sido la clave. Roth rompió el silencio sacando un pequeño sobre del bolsillo de su abrigo. Se lo entregó a Agatha, su expresión oscureciéndose ligeramente. Encontré esto en el estrangulador cuando procesamos la evidencia. No quería que cayera en las manos equivocadas. Los dedos de Agatha hormiguearon mientras tomaba el sobre, el peso de alguna manera más pesado de lo que esperaba. Lo abrió con cuidado, sus ojos escaneando la letra ordenada y en bucle en el interior. Las palabras eran simples pero escalofriantes. Cada bis necesita una audiencia. El centro de atención nunca realmente se oscurece. Espere mi próxima llamada de cortina. Sabrás mi marca cuando la veas. Un escalofrío corrió por su columna a pesar del calor de la habitación. El estrangulador estaba tras las rejas, pero su mente estaba lejos de romperse. Sus palabras insinuaban algo más profundo. Una voluntad inflexible para seguir siendo un jugador en este juego, incluso en la derrota. Agatha estableció la nota en su escritorio. El mensaje era un recordatorio oscuro de que, no importa cuántos villanos trajera ante la justicia, siempre habría otro esperando en las salas. Roth se apoyó contra el tablero de evidencia, su mirada fijada en Agatha mientras estudiaba su reacción. Un showman hasta el amargo final, murmuró, una ligera ventaja de admiración en su voz. Esperemos que no obtengamos ese bis. Los ojos de Agatha se estrecharon mientras miraba la nota. Su mente ya corría. Estaremos listos, dijo con firmeza, su voz con la convicción que se había convertido en un sello distintivo de su carrera. Roth asintió, un parpadeo de respeto en sus ojos. Te mantendré a eso, detective, dijo con una suave sonrisa antes de volverse para irse. Agatha se quedó aún por un momento, el peso de la caja presionando sobre su pecho, y luego, cuando la puerta se cerró detrás de él, ella cruzó hacia la ventana. El cielo afuera se había oscurecido aún más, la penumbra de la noche presionando contra la ciudad como una manta sofocante. Las calles de abajo brillaban con lluvia, reflejando las farolas parpadeantes y las historias tácitas de la ciudad. La mirada de Agatha permaneció en el horizonte, sus pensamientos a la deriva hacia el futuro. El Strangler pudo haber sido atrapado, pero la nota que había dejado atrás era una advertencia. La oscuridad que acechaba en el bajo vientre de Londres nunca se había ido. Solo esperaba, como una sombra en el borde de un escenario, listo para su próxima actuación. La resolución de Agatha se endureció cuando se alejó de la ventana. El peso de su responsabilidad se acomodó alrededor de sus hombros. Por cada actuación siniestra, susurró a sí misma, habrá otro acto de justicia. Estaba lista, calmada, vigilante y preparada para derribar el telón final sobre cualquiera que se atreviera a amenazar la frágil paz de su ciudad. El juego estaba lejos de terminar, y Agatha Marpel estaría en el centro de la misma, liderando la carga contra cualquier oscuridad que esperara.